Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. La represión se recrudeció en Nicaragua y esta semana se canceló la personalidad jurídica de todos los gremios empresariales en ese país, dejando al sector privado sin posibilidades de organizarse. Esto ya había sucedido con varias ONGs, universidades y otras organizaciones civiles. Para hablar de la situación que está pasando en estos momentos en Nicaragua, contamos con dos invitados. Ronald Flores, director del Departamento de Educación de la Universidad Francisco Marroquín, y Luis Miguel Reyes, director del área social de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos muchas gracias por acompañarnos. Ronald, quisiera iniciar contigo. ¿Cómo se debe entender la decisión que ha tomado Ortega? ¿Qué efectos o implicaciones prácticas tendrá para la vida cívica de ese país? Muy serio. La democracia necesita instituciones y lugares legítimos donde las personas expresan su forma de pensar y de sentir realmente. Uno de ellos son los partidos políticos, el Congreso, las Cortes, y luego son las asociaciones entre privados o ciudadanos normales que van desde las iglesias, las organizaciones gremiales, cámaras donde se representan los intereses de las distintas empresas que conforman la vida productiva de la nación. También ha atacado organizaciones de estudiantes, incluso prohibió recientemente las celebraciones católicas de Semana Santa. Entonces lo que estamos viendo es una especie de presidencia absolutista, donde lo único que vale es lo que él dice. Y uno no puede creer que lleguemos a estos niveles en el siglo XXI, donde entendemos que necesitamos democracia, necesitamos institucionalidad que represente distintas expresiones de los ciudadanos organizados y también necesitamos empresas privadas que produzcan. Entonces acá hay como un egoísmo de aquel niño que cuando está en un campo de juego y está perdiendo, dice, bueno, esta es mi pelota, me la llevo a casa, así nadie puede seguir jugando ni nadie echando goles. Y esta es la esencia de la democracia, a veces tener disensos, tener voces contrarias, opiniones contrarias, porque en la variedad de opiniones y de posturas está la sabiduría. Luis Miguel, un poco ya lo mencionaba Ronald, pero ¿cómo explicar, cómo es posible que en pleno siglo XXI estemos viendo de nuevo el resurgimiento de regímenes tan autoritarios como el que vemos en Nicaragua? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, cada caso tiene sus particularidades, pero si hablamos de la región latinoamericana, hay que notar que hay algunos datos al respecto, ¿verdad? Por ejemplo, Latinobarómetro en 2020 decía que el apoyo a la democracia ha venido cayendo, ¿verdad? Entre el año 2010 y 2018, el 63% de la población apoyaba la democracia como la forma de gobierno y la forma de resolver las diferencias en las sociedades. Eso para 2020, para 2018 cayó al 48% y para 2020 se quedó en 49%. O sea, ya menos de la mitad de la población dice que apoya la democracia. Y eso lo que es una señal de alerta, ¿verdad? Una señal de alerta para los países latinoamericanos porque lo que se está viendo es que en la medida en la que las personas ven que el sistema político no resuelve su situación, o sea, que la política, que los políticos, que las instituciones no resuelven las necesidades básicas que tienen, que están a todo nivel. O sea, podemos hablar desde la pobreza más extrema, digamos, que tienen necesidades básicas, hasta las élites académicas y económicas que tienen otro tipo de necesidades que debe ser subsanadas por la política. En la medida en la que la política es incapaz de responder y que las instituciones son incapaces de responder, pues también la gente deja de confiar en el sistema. Y por lo tanto comienza el apoyo a líderes. Muchos de estos líderes son mesiánicos, ¿verdad? Tienen digamos, personalidades mesiánicas que ofrecen soluciones rápidas a los problemas de la población, ¿verdad? Y esos pueden ser desde situaciones económicas, ¿verdad? Hasta situaciones de seguridad y otras, ¿verdad? Pero hay un claro indicador ahí que la democracia se está degradando, que la gente está dejando de confiar, y eso es culpa de la política y de la política que no sabe manejar las instituciones. Pero, Ronald, profundizando en este tema,
ya Luis Miguel nos indicaba que la democracia está pasando por uno de sus momentos más bajos en la región. Pero, ¿cómo explicar ese fracaso, si se le quiere llamar, entre comillas, a la democracia en América Latina? O sea, ¿por qué no logra cuajar la democracia liberal en América Latina? Bueno, porque la democracia es solo un sistema político de intermediación de problemas y situaciones y búsqueda de soluciones en consenso. Y también necesitamos para fundamentarlo o complementarlo un sistema económico que funcione. Entonces estamos también un sistema cultural de principios y valores. Y una de las cosas que nos ha costado mucho es transitar del autoritarismo hacia la democracia en términos éticos personales, ¿verdad? Mucha gente tan pronto le dan una oportunidad de poder, saca a este pequeño dictador que lleva adentro y ejerce el poder de una forma unidireccional. Entonces, este cambio, este proceso lento de cambio de toda América Latina, de regímenes donde se decidía por las personas, donde las personas les decía qué hacer, es más, durante mucho tiempo se les educaba para que se quedaran sentados, callados, tomando dictado, y pues era sencillo que después de eso se transformara en un sistema de gobierno donde un dictador le decía a las personas que se quedaran calladas, sentadas y obedeciendo los dictados que él tenía. Y necesitamos pasar a un régimen participativo, deliberante, donde las personas se sienten libres para emprender, para crear, para expresarse, colaborando unos con otros. Y eso nos ha faltado mucho a nosotros en América Latina en general, donde preferimos ver nuestras diferencias en vez de nuestras coincidencias y no queremos colaborar con nuestros semejantes. Pero las sociedades no pueden prosperar si no hay confianza entre quienes formamos parte de la sociedad. Todos estamos en el mismo barco y todos estamos en la misma ruta de querer mejorar nosotros mismos, mejorar nuestras familias, nuestras comunidades, nuestro futuro. Entonces es como una suma de factores donde ninguno de estos tiene el peso completo, sino que es un frágil equilibrio en el cual debemos trabajar cada uno de estos aspectos políticos, económicos, éticos. Y eso nos hace falta mucho. Luis Miguel, hay un enorme silencio sobre lo que está pasando en Nicaragua en gran parte de la comunidad internacional. Ese silencio implica que nos deberíamos de preocupar el resto de ciudadanos de América Latina porque nos podríamos contagiar. Sí, yo creo que sí. Este silencio tiene muchas razones, ¿verdad? Pero yo creo que digamos, el sistema de cooperación internacional se está resquebrajando, ¿verdad? Cada país está atravesando sus propias crisis, ¿verdad? Incluso las mismas potencias, ¿verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Ahorita las grandes potencias del mundo están preocupadas por lo que está pasando en el conflicto entre Rusia y Ucrania. También el mismo Estados Unidos tiene muchos conflictos internos, ¿verdad? Muchos choques entre las fuerzas políticas o que operan dentro del país o que existen dentro del país. Y eso, digamos, hace que la atención que puedan poner hacia estos problemas en otros países se vea reducida, ¿verdad? Aunque yo creo que sí, por poner un ejemplo, ¿verdad? Hace poco, cuando Daniel Ortega libera a los presos políticos que tenía y los manda a Estados Unidos y los despoja de su nacionalidad y de sus derechos políticos y humanos, sí hubo bastante reacción de parte de la comunidad internacional, la prensa internacional. O sea, yo creo que, digamos, es tan choqueante lo que está pasando en el país, en Nicaragua, que realmente creo que la comunidad internacional sí lo está viendo, ¿verdad? En cierta forma, pero sí, o sea, no podemos esperar mucho de la comunidad internacional, ¿verdad? Creo que cada país está por su cuenta, al final. Hay que resolver los problemas a lo interno y principalmente, creo yo, actuar de forma preventiva, ¿verdad? Esto que está pasando en Nicaragua se viene gestando desde hace muchos años, es una situación que se ha degradado y que solo va para peor, pero hubo puntos, a lo mejor en el pasado, claro, es muy fácil ver para atrás y decir se pudo haber hecho esto, ¿verdad? Pero sí hay puntos en la historia que permiten ver en dónde se permitió que esta situación llegara a donde está ahorita.
Y Ronald, en esa misma línea, dice el dicho que cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas a remojar. ¿Qué podemos hacer el resto de los países de América Latina para evitar caer en el autoritarismo que está ahorita imperando en Nicaragua? ¿Qué lecciones podemos tomar, en todo caso, de esas banderas rojas que en su momento pudieron haber visto los nicaragüenses y que las pasaron y que pues ahora están en la situación en la que están? Pues mira, creo que hay que defender las instituciones, los principios, el Estado de Derecho, y también requiere un cambio de nosotros, de decir, a veces cuando las cosas se ponen difíciles, las personas tienden a tratar de imponerse. Y creo que estos casos llaman a que tenemos que buscar consensos, tenemos que buscar apoyos. Es el momento de hacer grandes alianzas nacionales entre distintos sectores, por lo que mencionaba excelentemente Luis Miguel acerca de la crisis geopolítica que abarca a casi todo el mundo, añadiendo las tensiones entre Estados Unidos y China y la difícil situación que está atravesando la Unión Europea por la misma pleito entre Rusia y Ucrania. Es un momento de fragilidad y podemos tratar de imponernos con soluciones fáciles, autoritarias, que resuelven a veces el problema inmediato. Pero como la vida sigue y no todo se resuelve en lo inmediato, sino que tenemos que pensar a mediano plazo y a largo plazo, lo mejor a veces es ceder, escuchar y tratar de encontrar consensos. Y esto es la vida nacional y la vida sectorial y gremial, porque lo que me llama la atención de esto es que también lo vemos reproducido en nuestros pequeños círculos inmediatos más allá de la familia, donde muchas personas a raíz de esta crisis económica o después de la pandemia han buscado rutas en solitario y han cedido a los impulsos de imponerse en vez de consensuar. Y por eso lo vemos en partidos políticos, donde ahora hay más partidos políticos, no hay partidos grandes con tendencias dentro de los partidos, y eso es preocupante. Luis Miguel, Ronald habla sobre alcanzar consensos. Pareciera que el discurso radical abona a que puedan surgir estos caudillos. ¿Es realmente en el contexto en el que estamos viviendo, es realmente posible alcanzar esos consensos? ¿Y cuáles son las condiciones necesarias para que las sociedades puedan tener esos consensos? En este contexto no me parece posible, ¿verdad? Lo que estamos viendo es una radicalización de las posiciones políticas en el mundo, ¿verdad? No es un problema de América Latina, es un problema mundial, ¿verdad? Y el surgimiento de grupos radicales de ambos extremos o de más extremos, ¿verdad? Porque ahora hay un espectro ideológico amplio. Y esos grupos, en esos grupos es muy difícil encontrar puntos en común, porque cuando las posiciones son tan extremas, no hay esfuerzos por encontrar puntos medios, ¿verdad? Y eso es precisamente la esencia de la democracia, ¿verdad? Vivir en democracia es difícil, es incómodo, porque requiere sentarse a hablar con alguien con quien no estoy de acuerdo, llegar a algún acuerdo, pero para llegar a algún acuerdo yo tengo que perder cosas, ¿verdad? Y la otra persona también. El problema es que las posiciones extremas no quieren perder nada, quieren todo, ¿verdad? Y esas posiciones extremas están ayudando también a socavar las democracias de nuestros países. Yo creo que sí debería haber un esfuerzo mundial. Lo que pasa es que, ¿cómo se hace? Eso sí no sé, pero debería haber un esfuerzo mundial por intentar encontrar esos puntos medios, ¿verdad? Regresar a posiciones moderadas, tratar de consensuar, fortalecer la democracia, fortalecer las instituciones para preservar la libertad, para preservar las libertades, ¿verdad? Porque con estos caudillos autoritarios, ¿verdad? Que ofrecen soluciones rápidas, como bien decía Ronald, la historia casi siempre es la misma, ¿verdad? Hay un problema, ofrecen resolverlo rápido, pero para resolverlo pasan por encima de instituciones, de derechos, de libertades, ¿verdad? Y entonces, luego cuando la gente se aburre de ese caudillo eventualmente, porque siempre pasa, ¿verdad? Esto no hay excepción, o sea, siempre se aburren del caudillo, se dan cuenta que esas instituciones que pudieron haberles ayudado a sacar a ese caudillo del poder ya no existen, porque el caudillo las destruyó para poder llegar a donde está. Entonces, esto va a pasar, ¿verdad? Con todos estos caudillos que están ofreciendo soluciones rápidas. Es el ejemplo de Daniel Ortega.
es el ejemplo del chavismo, ¿verdad? En Venezuela, es el ejemplo, por supuesto, de la dictadura cubana y así muchos más, ¿verdad? Evo Morales cayó en eso mismo, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Yo creo que lo importante es preservar la democracia en las instituciones, porque es la única forma de mantener nuestras libertades. Ronald, ustedes lo mencionaron, América Latina es proclive a los caudillos casi desde su independencia. ¿Cómo hacer, cómo lograr de que el votante medio en América Latina comprenda que los caudillos no son la solución, que la región, los países, vamos a estar mejor si preservamos nuestras democracias liberales? ¿Cómo lograr de que no seamos víctimas de los caudillos y que logremos en las urnas tomar las mejores decisiones? Bueno, esa es la pregunta del millón. A mí me gustaría tener la respuesta, no la tengo, pero creo que muchas personas se dan cuenta de eso y tratan de hacer un voto moderado, sin ilusiones, realista, por la propuesta que más parece ser que promete resolver algo de nuestra problemática. Y lo curioso que yo veo en esas últimas elecciones de los últimos 10 años de América Latina es que las propuestas que están pasando a segunda vuelta no tienen ese gran respaldo que mencionas. Es más, pasan, como pasó en Costa Rica recientemente, casi con el mínimo. Entonces creo que tampoco tienen ese apoyo o ese arrastre, pero sí tienen el poder. Y cuando están en el poder, tratan de compensar esa falta de apoyo haciendo acciones drásticas. Y es mucho de percepción. Y necesitamos una ciudadanía deliberante, crítica, consciente. Y como hacen los jóvenes hoy en día, están pendientes de qué está pasando, no les gusta, suben su reel, su pequeño video protestando, diciendo, hacen un aforismo en alguna red social, postean una foto, hacen su queja. Es decir, estemos activos, este es nuestro país, esta es nuestra sociedad, esta es nuestra región, este es nuestro continente, esta es nuestra casa. Pongámosla en orden y aprendamos a convivir entre todos de una forma alegre. Bueno, nos quedan 30 segundos y quisiera preguntarle a cada uno hacia dónde va Nicaragua. ¿Creen que el escenario es Cuba, Corea del Norte, Venezuela? ¿Hacia dónde va? Iniciamos contigo, Luis Miguel. Sí, yo creo que va a un escenario de alguno de esos que mencionaste, tal vez no Venezuela, pero sí más al estilo Cuba, ¿verdad? Un régimen totalitario, partido único, ¿verdad? En Venezuela, en Nicaragua ya no hay prensa, ya no hay oposición, no hay derechos humanos, entonces yo creo que ahí solo va un proceso mayor de degradación. Ronald. Hoy Nicaragua es peor que la Nicaragua que lideró Somoza. En ese entonces, Daniel Ortega pensó que era legítimo hacer algo para cambiar el estado de las cosas. Espero entonces que los nicaragüenses encuentren una salida a la altura de las esperanzas que alguna vez tuvieron de cambiar su situación. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias por su análisis. Y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.